tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del licenciado Roberto Medina Reyes, quien es abogado experto en Derecho Público, con quien conversaremos acerca del derecho a elegir y ser elegido a la luz de la Constitución de la República, la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Régimen Electoral. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de regreso compartiendo con Roberto Medina. Bienvenido, Roberto, al programa. Muchas gracias, Boris, por la invitación. Roberto, este tema del derecho a elegir y ser elegido, el derecho al sufragio, ha estado muy en boga en la palestra pública. Últimamente se ha estado debatiendo mucho, sobre todo a partir de la celebración de las primarias el pasado 6 de octubre del presente año. Y se ha generado, digamos que, todo un conflicto, inicialmente en el ámbito de los medios de comunicación y ya luego pues se han apoderado algunos tribunales a propósito del interés de algunos de los candidatos que perdieron en esas elecciones primarias de participar, no obstante haber perdido en las elecciones del 2020 como candidatos de otras agrupaciones o partidos políticos. Entonces, resulta interesante para el público de Enfoques Jurídicos darle un vistazo a cuál es la normativa que regula este tema y si ciertamente existe algún vicio de inconstitucionalidad. El derecho a elegir y ser elegido se está planteando, varios juristas de renombre han planteado, que tiene un carácter fundamental y que por ende se impone sobre cualquier restricción legislativa que pueda existir. Entonces, ¿cómo puedes ilustrarnos inicialmente respecto a este derecho como derecho fundamental para entonces entrar a ver qué es lo que establecen las leyes en cuestión? Claro, mire, lo primero que debemos señalar es que a partir de la reforma constitucional del 2010, pues el Estado o la República Dominicana pues instituyó en su sistema jurídico la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho, es decir, que reconoce que el Estado es un Estado democrático y de hecho es una de las cláusulas pétreas que está en la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que no se puede modificar en la Constitución es que la República Dominicana pues tiene en su sistema los principios de una democracia representativa. Eso es lo primero. Entonces, en ese sentido, la Constitución habilita al legislador para que a partir de los artículos 2.12 y 2.16 de la Constitución, pues regule todo lo que tiene que ver con la Junta Central Electoral, que es el órgano que está encargado de regular y supervisar los mecanismos de participación política, tanto indirectos a través de las asambleas electorales como directos con los referendos, y los partidos políticos, que son los mecanismos a través de los cuales las personas pueden ejercer su derecho al sufragio pasivo. Entonces, en virtud de esta reserva, es que el legislador ha promulgado las leyes 3318 y 1519 que regulan, por un lado, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y por otro lado, pues el proceso electoral que se lleva a cabo para las elecciones generales. Dentro de estas disposiciones, pues lo que se procura es regular el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido, que está consagrado en el artículo 22.1 de la Constitución. Y evidentemente que es un derecho fundamental. Y en base al artículo 74 de la Constitución, todo derecho fundamental puede ser regulado, o sea, el ejercicio de ese derecho puede ser regulado por el Estado. El derecho a elegir y ser elegido tiene un contenido esencial, un coto vedado que el Estado no puede pues limitar. Y ese coto vedado, en palabras de Norberto Bobbio, es básicamente 4 elementos: el sufragio universal, la igualdad democrática, el pluralismo político o partidario, la regla de la mayoría y un mecanismo de participación política de las minorías. Fuera de estos elementos, pues el Estado puede intervenir, puede establecer cuáles son las condiciones y las formalidades jurídicas que deben ser observadas para que las personas puedan gozar del mismo. Es decir, este núcleo esencial que has señalado, que establece el artículo 74, ¿no? Que es uno de los artículos que mencionan, digamos que para validar la postulación en el 2020 de algunos de los candidatos que perdieron en las primarias. Este artículo habla de que se pueden regular los derechos fundamentales
siempre que se salvaguarde su núcleo esencial. Correcto. Hay tres condiciones. Que sea a través de una ley, que en este caso se cumple, porque fue a través de leyes incluso orgánicas, que es lo que manda la Constitución de la República, que se respete el contenido esencial. ¿Cuál es el contenido esencial de ese derecho, del derecho a elegir y ser elegible? Lo que te he mencionado anteriormente, y que sea o que cumpla con el principio de razonabilidad. Y así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en distintas sentencias. ¿Y qué ocurre en el caso, por ejemplo, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que también se ha mencionado, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que también, digamos, que tienen una aplicación en nuestro ordenamiento jurídico? Sí, correcto. El derecho a elegir y ser elegible no solamente tiene protección en el sistema jurídico nacional, sino que también en tratados y pactos internacionales. Un ejemplo de esto es el artículo 23 de la Convención Americana y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el caso del artículo 23 de la Convención, pues consagra que toda persona tiene derecho, por un lado, a el sufragio activo, es decir, que tiene el derecho a ejercer un voto libre, un voto secreto, y que tiene el derecho a poder elegir entre una pluralidad de partidos que sea acorde con su ideología. Y por otro lado, reconoce el derecho de las personas a acceder en condiciones generales de igualdad a los cargos o funciones públicas. Este artículo, en su párrafo 2, el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención, establece ciertas condiciones en las cuales los estados pueden establecer discriminaciones para el ejercicio del derecho. Esto quiere decir que en principio el derecho a elegir y ser elegible, es decir, el derecho a acceder a los cargos y funciones públicas, no puede ser discriminado, es decir, los estados no pueden establecer condiciones, en principio, para que las personas puedan acceder. Esto quiere decir que cualquier persona, independientemente de su edad, su capacidad individual o mental, puedan ejercer ese derecho. Pero la Convención, consciente de que no todos tenemos la capacidad para ejercer este derecho, pues establece unas causales. Y establece que los estados pueden establecer condiciones discriminatorias en condiciones muy tasadas. ¿Cuál? Por razón de edad, por razón de capacidad mental o civil, por condena de forma irrevocable por un juez competente. Y esto es lo que permite, por ejemplo, que la República Dominicana pueda establecer que solamente los mayores de 18 años puedan ejercer su derecho al voto, o que una persona que ha sido condenada de forma irrevocable por un juez competente no pueda ejercer este derecho. Pero esto no quiere decir, en lo absoluto, que el Estado no puede establecer condiciones o formalidades jurídicas para el ejercicio de este derecho. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en el caso de Castañeda-Gutman versus México, ha establecido que las causales del párrafo 2 del artículo 23 de la Convención tiene como finalidad garantizar el acceso en condiciones generales de igualdad a los cargos públicos, pero que no imponen un sistema electoral o una modalidad específica de los estados, de modo que los estados pueden reglamentar el ejercicio de ese derecho siempre y cuando respete tres requerimientos: la legalidad, la finalidad legítima y la proporcionalidad. Y en este caso, el principio de igualdad, el derecho de igualdad, pues se encontraría vulnerado en el caso, por ejemplo, de que se establezcan estas restricciones para los que participaron en condición de precandidatos en elecciones primarias. No, claro que no, porque no se está impidiendo que una persona ejerza su derecho a ser elegible, sino que se está estableciendo una formalidad jurídica para la inscripción de una candidatura de una persona que ya ha ejercido y agotado su derecho a ser elegible, pero que al no ser beneficioso en una modalidad de escogencia, se procura que no pueda participar en otro partido dentro del mismo evento electoral. Y aquí es importante señalar que ya el Tribunal Constitucional, en su sentencia 5013, ha establecido que el derecho de sufragio pasivo, es decir, el derecho a ser elegible, no es un derecho absoluto, sino relativo, y que el Estado puede establecer condiciones de elegibilidad y puede establecer formalidades jurídicas para el ejercicio de este derecho. En el caso del artículo, por ejemplo, que es uno de los artículos más cuestionados, del 49.4 de la Ley 3318, que impide que un candidato que haya participado en una modalidad de escogencia de un partido pueda ser posteriormente postulado en otro partido político dentro del mismo evento electoral, no se trata de una condición de elegibilidad adicional,
porque no establece cualidades de aptitud e idoneidad del candidato, sino que simplemente establece una formalidad jurídica a la hora de que los partidos inscriban una candidatura en la Junta Central Electoral. ¿Y cuál es esa formalidad jurídica? Que la persona que vayan a inscribir pues no se haya presentado en otra modalidad de escogencia por otro partido, agrupación o movimiento político. Muy bien. Amigos, vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida regresamos. Bien, amigos, estamos de regreso en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el licenciado Roberto Medina Reyes, abogado experto en Derecho Público. Roberto, en el segmento anterior mencionabas que en la sentencia 50 del 2013 del Tribunal Constitucional de la República se estableció o se hizo una referencia a un criterio conocido como el test de la regulación del derecho político, el test interamericano de la regulación de los derechos políticos, a propósito de este tema del sufragio pasivo y activo, el derecho a elegir y ser elegido. Mencionabas que deben cumplirse 3 requisitos: la legalidad, la finalidad legítima y la proporcionalidad. ¿Puede arguirse o puede demostrarse que las leyes que tenemos actualmente, la ley de partidos políticos y la ley del régimen electoral, cumplen con este test? Sí, correcto. Ese test interamericano, que ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional en la sentencia 5013, como bien señalas, también ha sido los requisitos que ha exigido la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que los estados puedan regular el ejercicio de del derecho al sufragio activo o básicamente el derecho al sufragio pasivo. Y si aplicamos este test a la ley 3318 y a la ley 1519, pues podríamos afirmar que cumple con cada uno de estos elementos. En primer lugar, con el requerimiento de legalidad, que al Tribunal Constitucional exigir que se cumpla con el requerimiento de legalidad, es evidente que ha reconocido que el legislador puede adicionar condiciones de elegibilidad y de formalidad y formalidades jurídicas para el ejercicio del derecho a ser elegible, que no solamente son aquellas que están establecidas en la Constitución, sino que el Estado también puede establecerlo. En este caso, pues, estas disposiciones fueron adoptadas a través de una ley orgánica, que es la ley que se requiere para regular el sistema electoral o el régimen electoral. Por lo tanto, se cumple con el requisito o el requerimiento de legalidad. Y un aspecto importante sobre el tema de la ley orgánica es que para que sea orgánica se requiere una mayoría calificada. ¿Cuál es la mayoría que se requiere de votos de los legisladores presentes? Viene siendo las 3/4 partes. Es decir, que hubo un consenso mayoritario, o sea, de 3/4 partes de ambas cámaras, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, en 2018 con la ley de partidos políticos y en el 2019 con la ley de régimen electoral. Correcto. Que eso invita a reflexión, de que se haya generado todo este debate, incluso en el mismo 2019, cuando estas leyes que establecen estas disposiciones fueron aprobadas con una mayoría significativa. Claro, eso es importante que lo señalemos, es decir, el legislador o el Congreso puede adoptar 2 tipos de leyes orgánicas y leyes ordinarias. Las leyes orgánicas pues son aquellas leyes que regulan temas que están tasados expresamente en la Constitución, y el sistema electoral es uno de ellos. Y la diferencia entre estas leyes es que la ley orgánica tiene un mecanismo o un procedimiento más agravado para su promulgación, para su aprobación y posterior promulgación. Y en este caso, como bien ha señalado, es que se debe aprobar con la 3/4 parte. Y esto es importante porque demuestra la voluntad del legislador de adoptar las disposiciones que están en estas disposiciones. Claro. Y pasando al tema de la finalidad legítima, ¿cuál es la finalidad que persigue esta regulación que se tiene con el tema de los precandidatos que participaron en las primarias? Correcto, eso es importante porque pues, de los aspectos que se han debatido es sobre el contenido, específicamente del artículo 49.4 de la ley 3318, porque utiliza indistintamente los conceptos de precandidato y candidato cuando efectivamente en un proceso electoral pues tienen consecuencias o efectos distintos. De modo que para entender
el artículo 49.4 o cuál ha sido la finalidad del legislador, no podemos utilizar un criterio exegético o gramatical. Es decir, no podemos ver qué dice textualmente la norma, porque la norma no es clara. O por lo menos no de manera aislada. Correcto, exactamente. Entonces, eso nos lleva a utilizar otros criterios en el método hermenéutico, que es el método de interpretación de las disposiciones legales, y es el criterio sistemático y el criterio teleológico. El criterio sistemático es lo que nos lleva a nosotros a analizar la ley en su contexto, no de forma aislada, como tú bien señalas, y el teleológico que nos lleva a ver la finalidad. Si analizamos, si lo hacemos en base a un criterio sistemático, vemos que la disposición está dentro del periodo de pre-campaña o campaña interna, es decir, dentro del periodo que tienen los partidos para desarrollar sus modalidades de escogencia, por lo que es evidente que la prohibición está directamente consagrada para prohibir el transfugismo electoral. Pero no solamente si lo analizamos desde el criterio sistemático podemos llegar a esa conclusión, sino que ya ciertas organizaciones pues, han establecido que existía consenso para que se prohibiera el transfugismo electoral, que no es más que aquel transfugismo que se da antes de que una persona tenga un mandato o un cargo representativo. Es decir, que es el transfugismo que se da cuando una persona abandona un partido para irse al otro, para poder participar en una boleta electoral porque su partido originalmente no lo consagra o no lo lleva por determinadas condiciones. Entonces, este transfugismo, este fenómeno, ¿se considera que es digamos que un efecto nocivo para el sistema de partidos políticos? ¿Es negativo? ¿O puede decirse que está asociado a la libertad personal de las personas, de los candidatos, de ellos de todas formas participar, aun cuando ya participaron en una contienda interna? Correcto. Mira, el Tribunal Superior Electoral ha establecido que el transfugismo, que la prohibición del transfugismo es una herramienta esencial para garantizar la democracia interna entre los partidos. Yo agregaría también para garantizar el principio de soberanía popular y sobre todo el de representatividad. ¿Por qué? Porque el transfugismo lo que significa que una persona abandona su ideología o abandona su partido para irse a otro dentro de un mismo evento electoral. Y esto se puede producir por diversas circunstancias, ya sea el transfugismo, por ejemplo, redistributivo, que es porque se ofrece o se obtiene beneficios económicos por ese intercambio o ese abandono de ese partido, ya sea por un transfugismo nómada, que es aquel tránsfuga que vive cambiando de partido a partido por intereses particulares, o ya sea el transfugismo electoral, que es aquel tránsfuga que abandona su partido dentro de las modalidades internas de escogencia porque no ha podido o no ha sido beneficioso de un escaño o de la postulación a una candidatura dentro de su partido y lo abandona para irse a otro. ¿Y por qué esto afecta pues, la democracia interna? Primero porque el tránsfuga se identifica con la ideología de ese partido, de manera que los electores identifican a esa persona con la ideología, con los intereses del partido al que originalmente pertenecía. Segundo, porque en el caso de las elecciones primarias abiertas, donde todo el electorado pudo participar, pues se genera una especie de engaño a aquel electorado que ya tuvo la oportunidad de manifestar cuál era su deseo de que una persona sea candidata o no para un partido determinado. Y afecta sobre todo el principio de soberanía popular porque ese engaño pues impide que las personas puedan ejercer adecuadamente ese derecho a elegir, que es el derecho al sufragio activo, por aquel que entiende que tiene las condiciones esenciales para representarlo dentro del proceso electoral. Por lo tanto, es evidente que el transfugismo político ha sido uno de los principales males de nuestro sistema político. De hecho, hay que recordar que todo el éxodo partidista que se generó a partir del 2010, donde mucha gente abandonaron los partidos, en ese caso, por ejemplo, el Partido Revolucionario Dominicano y otros partidos para irse a otros partidos políticos, realmente ha sido uno de los grandes males que afecta la democracia interna del partido y que afecta sobre todo los principios que componen la democracia representativa. Claro. Y esta situación, digamos que afecta también lo que es los mecanismos de disciplina interna de los partidos, porque entonces cualquiera que no esté de acuerdo con pues, la decisión del electorado, pues simplemente hace tienda aparte.
Entonces eso dificulta que el propio partido se fortalezca, y lo que puede generar es que se generen, valga la redundancia, nuevos partidos y agrupaciones y movimientos políticos. Correcto. O sea, y no necesariamente por un tema de nuevas ideologías, porque a partir, por ejemplo, del escenario de una contienda de primarias, pues no es realmente por un cambio ideológico, Correcto. sino por un descontento con el resultado de un proceso en el cual efectivamente se ejerció el derecho. Se dio, digamos que, el ejercicio del derecho al sufragio pasivo, porque se tuvo la oportunidad de postularse a nivel interno. Claro, eso nos lleva a nosotros a afirmar que evidentemente la disposición del artículo 49.9 y la del 134, que regula el transfugismo en la etapa electoral y postelectoral, que es distinta al transfugismo electoral, pues sí persiguen una finalidad legítima, porque su finalidad es garantizar los principios que componen la democracia representativa y sobre todo la democracia interna de los partidos y movimientos políticos. ¿Y se puede considerar esta regulación post elecciones primarias o mecanismos de elección interna que existe respecto a aquellos que participaron como precandidatos como una medida razonable de restricción? Entiendo que sí, porque como tú mismo señalas, la medida opera luego de que una persona ha ejercido y agotado su derecho a ser elegible, por lo tanto no afecta el contenido esencial de este derecho. ¿Qué es lo que ocurre? En palabras más llanas, es que una persona asiste a una modalidad de escogencia de un partido, a unas primarias internas o a una convención interna de un partido, participa como precandidato, no es electo, pero participa, es decir, ejerce su derecho a ser elegible, se propone a ser precandidato, no es electo, y por no ser electo se va dentro del mismo evento electoral a otro partido o movimiento político. De manera que es evidente que es proporcional. ¿Por qué? Porque la persona ejerce su derecho a ser elegible. Claro. Y la medida opera una vez se ha ejercido y una vez se ha agotado ese derecho a ser elegible. Y también me pregunto, la medida tampoco es eterna, o sea, es solamente, y pregunto, limitada al mismo evento electoral. Correcto. En el próximo evento electoral la persona puede nuevamente postularse a la misma precandidatura, incluso en otro partido si así lo desea. Bien, entonces se trata básicamente de mantener, digamos que, la coherencia. Correcto. La coherencia dentro del mismo evento electoral. Si empiezo a participar dentro de este evento electoral con miras al 2020, que tiene fases, hay un calendario electoral, pues, y empiezo con el partido A, pues, y no gano la candidatura, pues entonces ya tengo que esperar un próximo evento. Eso es lo que persigue. Un próximo evento si deseo ir por otro partido, y si también deseo postularme nuevamente, debo esperar el próximo. De manera que realmente no parece una medida irrazonable. Hay un tema que, ya para terminar, quisiera abordar brevemente, Roberto. Hemos escuchado referencias a sentencias de la Suprema Corte de Justicia, también otras sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, que han sido utilizadas para afirmar la constitucionalidad de este derecho a elegir y ser elegido por encima de estas restricciones legislativas, para decir que si esas restricciones se aplican, pues son inconstitucionales. ¿Qué puedes decirnos para ilustrar al público de enfoques jurídicos? Claro, mira, para nosotros saber si hay una cosa juzgada constitucional, es necesario determinar cuál ha sido el ratio decidendi de la sentencia que se menciona. Es decir, aquella parte dispositiva que realmente constituye el precedente o el aspecto vinculante para los demás procesos, para todos los procesos. Ese es el primer elemento. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia que se menciona, pues fue una sentencia en la cual se declara inconstitucional una medida adoptada por la Junta Central Electoral que permitía que una persona que se vaya a postular a diputado no solamente cumpliera con la condición de que haya nacido en el territorio, sino que también pues haya residido por un tiempo determinado. Esa inconstitucionalidad que se decretó en esa sentencia quedó ya básicamente sin objeto a partir de la reforma constitucional del 2010, porque esa medida que adoptó la Junta Central Electoral en ese momento fue constitucionalizada. Es decir, hoy en día la Constitución del 2010 permite que una persona, para postularse a un cargo congresual, haya nacido o haya residido por más de 5 años consecutivos en la demarcación territorial que pretende representar. Por lo tanto, es evidente que ya el objeto, el ratio decidendi, decidido en esa decisión,
pues no afecta o no condiciona al Tribunal Constitucional para que pueda reconocer la constitucionalidad de los artículos 49.4 de la Ley 3318 y sobre todo de la Ley 1519, máxime de que el Tribunal Superior Electoral ha reconocido que la prohibición del transfugismo es una herramienta de primera para poder garantizar la democracia interna de los partidos políticos. No, y tampoco vemos que entonces el caso que generó esa sentencia de la Suprema sea similar a lo que se está debatiendo en la actualidad. Roberto, hemos llegado al final del programa. Excelente, muchísimas gracias por tu participación. Amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.